Bendiciones hermanos, nuevamente, y aquí continuamos con el estudio de Apocalipsis en el capítulo 12 del 1 al 17 y nos habíamos quedado en la pregunta con relación de quién era realmente el hijo varón que aparece en Apocalipsis del capítulo 12 de la mujer. Y es interesante porque nos quedamos prácticamente con la interrogante y vamos a buscar ahora identificar quién es ese hijo. Por lo tanto, estábamos trabajando dentro de el capítulo 1 hasta el versículo 6, describiendo una serie de aspectos que eran sumamente importantes en cuanto a los símbolos que representaban estos versículos, y creo que pudimos dar una información bastante relevante y le recomendamos a cada uno de ustedes que continúen haciendo su trabajo de investigación de manera personal y busquen también referencias que también les puedan ayudar para que puedan ampliar también la información. Y esperamos que lo que podamos proveerles a cada uno de ustedes pueda ser de ayuda y sobre todo pueda ser de edificación. Ahora, continuamos con la segunda parte de este capítulo 12 y vamos a tratar entonces de extender la parte que habíamos iniciado, porque entendemos y habíamos señalado de que trabajar con el documento de Apocalipsis requiere entonces que lo hagamos con calma y con cuidado, pero también requiere que tengamos paciencia. Y volvemos y retomamos y vamos entonces a indicar la serie de áreas. Me permiten entonces volver a retomar. Me disculpan. Voy a tratar entonces de buscar. Permitan volver entonces a conectarme con el documento que teníamos a disposición para cada uno de ustedes en la presentación, y esperamos que este documento pueda ser de ayuda. Vamos entonces a traerlo nuevamente a la disposición de cada uno de ustedes. Perdonan por a veces los inconvenientes que puedan surgir, y habíamos estado hablando sobre cómo identifican a la mujer de Apocalipsis. Ya eso lo hablamos en la primera sección, y entonces ahora vamos a tocar la parte en la cual señalábamos, creo que todavía aún no se ve. Vamos a tratar entonces de hacer un ajuste técnico. No soy muy técnico en estas áreas, pero vamos entonces a hacer el arreglo. Vamos entonces a ajustarnos con el mismo. Ok, vamos entonces a ver cuál es la situación que se presenta y vamos a ver cómo lo podemos resolver. En estos momentos vamos a volver a retomar a ver cuál era el asunto. Y queremos entonces, yo creo que ahora podemos entonces conectarnos. Vamos a ver cómo podemos, vamos a ver. Conectarnos. Sí, creo que ya nos pudimos conectar, gracias a Dios. Bien, habíamos quedado que habíamos señalado cómo identificaban a la mujer en Apocalipsis 12, pero nos quedamos con la pregunta de quién será realmente el hijo varón que aparece en este capítulo 12, versículo 5. Ahora, habíamos dicho que después de haber presentado las razones
por la que no es posible aceptar que el hijo varón, escuchen bien, sea una parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, también nos preguntamos quién o qué es este símbolo que aparece en este versículo 5 que lo representa. Y en los párrafos anteriores pudimos ver que regir a las naciones con vara de hierro constituye ser una actividad que el mismo Jesús había prometido para compartir con los santos, como lo habíamos visto en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 26 y 27, y también se había hecho énfasis del mismo en los principios de la interpretación, que por otro lado se exige que lo simbólico se interprete también de manera lo que llamamos como literal, y por el otro lado que una nación no da a luz a un individuo aunque éste parezca a ella como un ciudadano. Ahora, solo, escuche bien, solo una mujer literal puede dar a un niño literal. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, un cuerpo colectivo simbolizado por una mujer solo podría dar a luz otro cuerpo colectivo. Entonces, tenemos que ver aquí que cuando se habla de esta manera, solo nos queda lo que podríamos decir la alternativa bíblica y razonable de pensar que en la única corporación que sale de las entrañas del pueblo de Israel son, escuche bien, los 144,000 sellados. Entonces, el hijo varón que aparece en el versículo 5 constituye ser una compañía de santos que son escogidos como siervos del Cordero de Dios. Ese constituye ser el niño que se habla en este versículo 5, que constituye ser el hijo varón. Ahora, yo le quiero presentar a ustedes lo que constituyen ser las pruebas de que los 144,000 sellados son el hijo varón. Ahora, esta interpretación no es común entre los que creen y los que estudian las profecías bíblicas, pero cada vez más son los que llaman estudiantes que son serios, que están considerando y lo están adoptando. Y un gran erudito de convicción pentecostal con un grupo de teólogos de la Escuela Literal Futurista afirman que esta es la interpretación más apropiada. Entonces, y es probable que este punto de vista, por no ser tan conocido, despierte obviamente algunas dudas, por no ser tan conocido, y despierte también algún tipo de interrogante en lectores y curiosidad en otros, y quizás también una especie de antagonismos en otros. Ahora, sin embargo, los demás, especialmente que estén desilusionados con la conclusión generada por la diversidad de opiniones, con la confusión generada por la diversidad de conceptos que pueda haber, sin las bases necesarias, tal vez puedan convencerse, como este autor que también hace el análisis, pero también de las ventajas de esta alternativa. Ahora, después de la más seria consideración, el presente autor de estos análisis, en la cual yo personalmente considero que este hijo varón representa un colectivo, y ese colectivo solo 144,000, es una interpretación en la cual las notas que hace Dave
son unas que considero que son de más atractivo ante este asunto del versículo 5, porque presenta una serie de aspectos que yo en lo que considero personal, basado en las lecturas que he hecho, son más fiables, por lo menos en 6 aspectos. Porque se profetiza que Sión y daría a luz una nación, esa sería la primera. Lo segundo, que los 144,000 son un pueblo que nace de Israel. Tercero, porque los 144,000 serían o serán arrebatados, como aparece en el versículo 5, a media semana, entiéndase, a los 3 años y medio. También el cuarto punto es que los 144,000 no serán afectados por las trompetas, ya que son considerados santos en medio de ese periodo tribulatorio. El quinto punto es que los 144,000 no se mencionan sino hasta el capítulo 14, iniciando desde el versículo 1, que después lo vamos a estar hablando. Y como sexto punto, los 144,000 constituyen ser primicia de Israel para el reino de Cristo. Entonces, presentando esto, obviamente, ya que le presento estos puntos, tengo que dar argumentos sobre los mismos. Pues fíjese, le había señalado primeramente que se profetiza que Sión iba a dar o dará a luz una nación. Pues, ¿en qué nos basamos? Pues fíjese, en la profecía que aparece en el Antiguo Testamento, se anticipa que Israel como nación va a estar de parto y va a dar a luz un pueblo de santos en un solo día. Escuche bien. Por eso es que cuando usted busca en Isaías el capítulo 66, versículo 8 y 9, y le recomendamos en esta ocasión que haga lectura, una lectura que ayuda mucho y que tiene un contenido que es más claro, vendría siendo la Nueva Versión Internacional. Puede usar otra, pero siempre use como referencia, ya que, como habíamos dicho, tiene una traducción más directa, pues viene siendo versión internacional. Y hay otras también dentro del código sinaítico. Pero fíjese, mire lo que dice Isaías. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto jamás cosa igual? ¿Puede una nación nacer en un solo día? ¿Se da a luz un pueblo en un momento? Sin embargo, Sión dio a luz sus hijos cuando apenas comenzaban sus dolores, dice el Señor. Cuando yo leía esto, me vino a la mente cuando Israel nace como nación en el 1948, creo que el 14 de mayo de 1948, que eso fue un milagro. Y eso fue prácticamente un elemento de anticipo. Y eso fue prácticamente un inicio. Ahora, le había presentado también otro segundo punto, que esos 144,000 son un pueblo que nace de Israel. Ahora, potata, esto que le estoy mencionando de que Israel nace como pueblo en el 1948 es también un elemento de anticipo. Lo que esto también es un elemento de profecía doble, que todavía los 144,000 no han surgido. Ahora, en el segundo punto que presentó, que es de los 144,000 como un pueblo que nace de Israel, usted puede ver que la historia de estos siervos de Dios, que son sellados para el servicio durante ese proceso, comienza entre el sexto y el séptimo sello. Entonces, eso será casi al final de la primera mitad de la semana de la tribulación. Es por eso que algunos separan
esos 7 años en 2 fases. Los primeros 3 años y medio se conocen como tribulación y los primeros 3 años y medio, sí. Y los otros 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. ¿Por qué le llaman así? Porque los primeros 3 años y medio son periodos que, aunque son periodos nefastos en comparación a los otros 3 años y medio que se aproximan, no van a ser tan nefastos como los últimos 3 años que vienen, que van a ser peores. Entonces, eso será casi al final de la primera semana de la tribulación. Entonces, cuando se habla de que el ángel que tenía el sello de Dios, que clavó a otros 4 ángeles, cuando usted busca en la lectura de Apocalipsis 7, y lo puede analizar más adelante en el versículo 3 y 4 del capítulo 7, donde dice: no hagáis daño a la tierra, que eso lo habíamos ya analizado, ni tampoco hagáis daño a los árboles, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, que decía 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, estos sellados, poco antes del final de la mitad de la 70ª semana de Daniel, entonces es lo que ya se viene anunciando, pero no se dice nada más acerca de estos sellados en ese contexto. Es por eso que la historia de esta corporación de israelitas que son santos concluye prácticamente en el capítulo 14, que aunque no lo hemos todavía trabajado, que vamos a trabajarlo más adelante, vamos a ver cómo es que concluye el mismo. Ya hemos identificado que ya desde el capítulo 7 se está dentro del plan divino, dentro del juicio de Dios, ya Dios los tiene protegidos, ya Dios los tiene identificados con una función específica. Entonces, otro tercer aspecto que les mencioné es que los 144,000 serán arrebatados a media semana. Y es lo que aparece en el versículo 5. Por eso es que la mujer que aparece con dolores de parto, que constituye ser el pueblo de Israel, entonces el hijo varón, que son los 144,000, a los cuales el enemigo, Satanás en este caso, tan pronto como estos sean sellados, va a querer entonces destruirlos. Pero en ese momento van a ser lo que se llama transformados para no ver muerte. Y van a ser lo que se llama tomados de manera súbita para Dios y para su trono. Entonces, vemos también que Dios ya tiene un plan trazado para con ellos. Ahora, otro cuarto punto que se los había señalado y no se los había explicado es que los 144,000 no serán afectados por las trompetas. De acuerdo con lo que menciona Apocalipsis 9, en el versículo 4, cuando se habla de las langostas demoníacas, de la quinta trompeta que atacaron solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes, esto no solo, acuérdense, no es una indicación del efecto protector del sello, sino también de que los 144,000 sellados no van a sufrir los resultados de las plagas de las trompetas. En cambio, también, ante el ataque frontal que va a presentar Satanás, tendrán que ser entonces tomados de manera súbita. El término que se usa es arrebatados, de manera súbita y de manera repentina para ser protegidos. Entonces, otro quinto aspecto es que estos 144,000 no se mencionan hasta el capítulo 14, versículo 1. Ahora, habíamos señalado ya anteriormente que estos 144,000 son 12,000 de cada tribu.
del pueblo de Israel. Ahora, volvemos y retomamos. El punto número 5, en la cual estuvimos mencionando hace unos minutos atrás, es que los 144,000 no se mencionan hasta el capítulo 14. Entonces, desde cuando se le impone el sello, en ese capítulo 14, Juan no reporta nada específico acerca de esta compañía de santos. Entonces, hasta cuando se ve en el cielo junto al Cordero. Entonces, entiéndase a Cristo. Por eso es que cuando usted hace lectura del versículo 3 que dice, después miré, como dice el versículo 3 del capítulo 14, y he aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre en la frente. Entonces, es aquí donde se dan más datos acerca de este grupo colectivo. Entonces, se dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, eso es lo que señala el versículo 3 del capítulo 14. Entonces, te puede ver que ellos siguen al Cordero. Y eso lo menciona el versículo 4, que son lo que se llaman primicias para Dios y para el Cordero y que están delante del trono. Entonces, si los 144,000 no son el hijo varón que será arrebatado a la mitad de la semana, en el versículo 5 del capítulo 12, ¿para qué entonces el dragón no lo devore? Entonces la pregunta es, ¿en qué momento son trasladados ellos para que los veamos en el capítulo 14 con el Cordero en el monte de Sión celestial? Una pregunta que deberíamos entonces hacernos. Entonces el sexto punto es que los 144,000 son primicias de Israel para el reino de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estos siervos de Cristo serán escogidos, sellados ante la mitad de la semana Septuaginta, y que aunque su vida y testimonio serán útiles de su arrebatamiento, la misión principal será otra. Y en el versículo 4 del capítulo 14 vemos una declaración importante. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, esos, entiéndase ellos, serán los primeros frutos. El resto de la cosecha serán el remanente del pueblo de Israel, el cual va a sobrevivir a la gran tribulación y serán lo que se llama la base humana del reino milenial de el Mesías. Tiene que sobrevivir gente para el milenio. Entonces, los 144,000 son importantes en el plan escatológico de Dios, en la cual Satanás y el anticristo harán todo lo que puedan para entonces entorpecer el plan divino. Pero el intento maligno de ellos va a ser frustrado. Al ser ellos, entiéndase los 144,000, arrebatados para entonces estar con Cristo. Y tenemos que recordar que habrá un momento en que serán tomados 3 años y medio antes de que esto suceda, pero por el resto de la semana de la tribulación, ellos estarán también en la presencia de el Señor. Otro detalle que queremos mencionar y es que también se habla de la protección de la mujer después del arrebatamiento de su hijo, entiéndase del pueblo de Israel. Y esa declaración aparece en el versículo 6. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Pues cuando dice la declaración, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí
la sustente por 1260 días. Entonces, tiende a ser 3 años y medio. Entonces, esta declaración breve es lo que se llama un adelanto del relato acerca de la persecución de Israel por el mismo Satanás y del anticristo después del arrebatamiento de los 144,000, entiendas, el niño. Entonces, el pasaje de Apocalipsis que aparece en el versículo 7 y 12 es un paréntesis bastante interesante porque se describe como lo que se llama la segunda derrota de Satanás y sus seguidores. Entonces, esto, al ser escuchado dentro de la esfera, lo que se llama la esfera espacial, que ocupa lo que se llama ahora, la llamada aquí el cielo, son arrojados a la tierra, lo cual lo que se llama intensifica los horrores de la tribulación. Vamos a ver que después de este paréntesis vemos que Juan el apóstol vuelve a abordar el tema de la persecución de Satanás. Entonces, para atacar a la mujer y al remanente de ella. Entonces, vemos aquí cómo desde el versículo 13 se retoma el relato y se continúa hasta el versículo 17. Entonces se va amplificando lo que se llaman los detalles de la huida de Israel y los ataques de Satanás contra el remanente del pueblo de Dios. Entonces, todo lo que sucede durante los 3 años y medio del dominio gentil. Entonces, nosotros también vamos considerando lo que se llama, según vamos analizando, la derrota de Satanás por volver luego con lo que se llama un análisis de la huida de Israel al desierto y los ataques finales de Satanás contra el remanente judío. Es por eso que entonces volvemos nosotros y vamos a ver lo que aparece más adelante en lo que se señala en el versículo 7 al 12, que es lo que habla del triunfo de Miguel sobre el dragón. Y es interesante porque es lo que vamos a estar tocando en estos momentos y vamos a tocar 2 aspectos importantes y vamos a estar hablando del segundo desalojo de Satanás y vamos a hablar de la angustia en la tierra por la caída de Satanás. Y es interesante porque vamos a estar hablando entonces de estos 2 puntos y explicarlos para que tengamos una idea panorámica dentro del mismo y entiéndase quién es el personaje aquí que va a estar tomando acción durante este proceso, porque vemos que en la lectura del versículo 7 al 12, volvemos y retomamos la lectura para refrescar nuestras memorias cuando dice, después hubo una gran batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, escuche bien, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos les han vencido por medio de la sangre del cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y después culmina con un ay, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, una exclamación, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, vemos aquí
cómo hace esta descripción y vemos lo siguiente. Muchos piensan que este reportaje de la batalla de Miguel, que es el capitán de los ángeles de Dios y especialmente concerniente al pueblo de Israel, y este personaje ya se habla desde Daniel específicamente, en el capítulo 10, versículo 13 del libro de Daniel, y Satanás el dragón, que es capitán de los ángeles caídos y los demonios, y cuya derrota y caída original sucede también en el periodo prehistórico. Pero no existen razones para insertar estas revelaciones de carácter escatológico y hechos que se realizaron, escuche bien, en el remoto pasado. Ahora, según el análisis nuestro humilde análisis, ¿no?, de estas reveladoras profecías, esta batalla que parece aquí de carácter apocalíptico nos hace recordar la caída original de la serpiente antigua, entiéndase Satanás, pero lo que realmente aquí se está anunciando es su segundo derrocamiento del adversario de Dios y los suyos. O sea, la primera vez cayó del cielo a las regiones abismales. Esta segunda ocasión estamos viendo que va a caer de los aires a la tierra. Ahora, tenemos que ver que este segundo desalojo de Satanás, como habíamos dicho, nos recuerda el primero. Entre lo que se llaman las informaciones más reveladoras que aparecen en las escrituras, aún siempre de carácter hasta misterioso, destacan los relatos del sentido de doble que expusieron los profetas del Antiguo Testamento en cuanto al origen de Satanás, en cual permítame hacer un ajuste aquí a la presentación. Un momento. En cuanto a Satanás. Entonces, las descripciones de los incidentes de sublevación en el cielo acaecidos en la época prehistórica y en las consecuentes acciones disciplinarias tomadas por Dios el Todopoderoso contra el principal de sus querubines en la única versión confiable que nos da sobre la existencia de este archienemigo de Dios. También este primer desalojo que fue echado de su morada. Acuérdense que este relato que es de Isaías, este profeta mesiánico, y usado como tipo de caída del rey de Babilonia, describe lo que se llama el derrocamiento de uno de los querubines principales del cielo de Dios y de sus ángeles conocidos como el tercer cielo. Cuando se habla de tercer cielo, se está hablando de directamente esa presencia de Dios. Cuando dice este pasaje de Isaías 14, 12, 15, donde dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces también podemos encontrar el relato de Ezequiel, del profeta sacerdotal en el exilio babilónico, que recibió un mensaje de sentido doble dirigido en el lugar al rey de Tiro y en el segundo lugar a Satanás, cuando le dice en el capítulo 28, versículos 13 al 16, cuando dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Después dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces vemos también otro tercer aspecto, que el informe que hace el apóstol Pablo, y lo vemos también que dice que a causa del enaltecimiento y la maldad, el querubín grande fue echado del cielo, convertido en Satanás, en un adversario, junto con los ángeles que siguieron su mal ejemplo. Entonces, vemos también entonces que anda rodeando la tierra. Y vemos en Job capítulo 1, versículo 7 al 2, capítulo 2, versículo 2, también como el príncipe de la potestad del aire. Vemos también esa declaración en Efesios capítulo 2, versículo 2, que habla de la habitación del diablo y sus secuaces con las regiones de las tinieblas en los aires, como el expreso, como también lo indicó el apóstol Pablo al decir que nuestras luchas son contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales que son de maldad en las regiones celestes. Entonces, desde los abismos de la oscuridad, tenemos que entender que Satanás, el diablo, viene y se dedica a rodear la tierra y a andar por ella, como se habla de el libro de Job, aunque hay también diferentes tipos de interpretaciones, pero con el fin de acosar y atacar a los humanos, y especialmente los que temen y sirven a Dios. Ahora, el diablo, como una fiera hambrienta, sale de su guarida infernal y anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, este segundo desalojo, Satanás es echado del aire a la tierra. Entonces, en la batalla con Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles, que aparece en el versículo 7 de este capítulo 12, es lanzado en las regiones celestes, el mundo de los espíritus, conocido como el segundo cielo. Entonces, la promesa divina, escuche bien, esta promesa divina de Isaías 6:22, de los cielos nuevos y la tierra nueva, entonces corrobora lo que había dicho Pedro al decir que esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, y consumada en Apocalipsis, en el capítulo 1 del capítulo 21, perdón, el versículo 1 del capítulo 21. Ahora, cuando Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, empieza a cumplirse con un desalojo violento. Entonces, las huestes espirituales de maldad van a ser expulsadas de las regiones celestes, y vemos a Juan que se le hizo saber claramente que el dragón y sus ángeles no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado, y el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, dice la Escritura, que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y esto se dice de manera categórica. Y por un corto tiempo hará estragos en la tierra, después de los cuales sufrirá una tercera derrota y será atado en cadenas y aprisionado por 1000 años. Entonces, en su cuarto y último desalojo, escuche bien, Satanás será echado de sus prisiones infernales al lago de fuego. Y en Apocalipsis 20:10, pero de eso vamos a ocuparnos más tarde. Entonces, se ve también un triunfo que se produce de alegría en el cielo, pero también se produce angustia en la tierra. Entonces, la victoria del arcángel Miguel y esta victoria sobre Satanás y sus ángeles se produjo dos resultados. Entonces, como casi todas las cosas que Dios realiza, tenemos que ver los que para unos es motivo de alegría por estar en una posición apropiada para disfrutar de las bendiciones que las obras de Dios proveen, para otros también es causa de angustia,
porque están en abierta oposición a la voluntad divina. Entonces tenemos que ver dos extremos. Los que, a pesar de estar en la voluntad de Dios, el enemigo los ataca como parte de las pruebas que le llegan al creyente, como le sucedió también cuando nos acordamos de la lectura que hacemos de Job. Ahora, el regocijo en el cielo por la caída de Satanás. El versículo 10 del capítulo 12 dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestros días y noche. Entonces, cuando podemos decir que se pueden ver cuatro elementos de victoria en este versículo. Una gran voz del cielo, voz que indudablemente proviene de los redimidos, integrantes de la iglesia, que ya por 3 años y medio habían estado con Cristo en el lugar preparado por Él para los suyos. Entonces se menciona aquí, número 1, salvación no del pecado, sino de la influencia maligna de Satanás, quien actualmente se alberga a los lados del abismo, en las regiones celestes, pero que ya no estará más allí, sino que será arrojado a la tierra, como lo dice Isaías 14, versículo 15. Segundo, el poder, que es un atributo que tiene Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual hará que la victoria de Jesús sea una realidad manifiesta sin reservas. Tercero, el reino de nuestro Dios. ¿Qué significa? El cual siempre ha sido desafiado por Satanás, el adversario, pero que tras la derrota de este se establecerá plenamente en todo el universo. Y cuarto, la autoridad de su Cristo, la cual le fue otorgada desde la eternidad. Y esto usted puede verlo desde el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesucristo va a implementar, va a imponerse sobre todos los enemigos. Entonces, la razón de esa alegría de los que moran en los cielos se expresa con la frase: ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Entonces, el adversario se empeña en acusar a los hijos de Dios. Entonces, se puede ver en cómo se comprueba tanto en Job capítulo 1, versículo 9 al 11, como también en Zacarías capítulo 3, versículo 1. Ahora, por lo tanto, se dice que la voz que escuchó Juan, se puede entender que es que Satanás no puede acusar más a los que han ido de esta tierra o los que se han ido de la tierra. Entonces, los que hacen estas declaraciones se refieren al diablo como acusador de nuestros hermanos, lo cual indica y lo cual significa que son redimidos como aquellos, pero que ya están en la presencia del Señor. Lo que se dice en Apocalipsis 12:11 indica que los hermanos de los declarantes, quienes el enemigo acusaba, han de ser redimidos y que habrán dado su vida por Jesucristo. Entonces, la angustia en la tierra por la caída de Satanás constituye ser lo que se llama el desalojo de este, que dejará un ambiente de paz en las regiones celestes, pero continuará una desgracia para los que aún estén en la tierra. Y esto fue lo que Juan también escucha de la misma fuente que había celebrado el lanzamiento de Satanás, cuando dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y esto aparece en el versículo 12 del capítulo 12. Entonces, mientras en el cielo el diablo se ocupa en acusar a los cristianos delante de Dios cuando sean arrojados a la tierra durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, su táctica
escuche bien, consistirá en atacar de manera despiadada al pueblo de Dios de acuerdo con la revelación de la última parte que aparece en el versículo 12. Entonces Satanás ha de actuar con mucha ira porque estarán conscientes de que el pueblo de su encarcelamiento está muy cercano. Y de acuerdo con una visión posterior que tiene Juan, cuando este periodo de furia y agresión haya llegado a su fin, un ángel descenderá del cielo, dice, trayendo consigo las llaves del abismo y una cadena en la cual atará a Satanás, al diablo, en el abismo por un periodo de 1000 años. Aquí nos detenemos porque entonces vamos a trabajar con los versículos 13 y 14 en la cual se habla de la persecución y la protección de la mujer. Bendiciones a todos y nos vemos en la próxima sección.